Literatura portuguesa. Los primeros registros datan del siglo XII, cuando se produce la expulsión de los árabes de la península ibérica y con la formación del Estado portugués. Los primeros informes se redactaron en gallego-portugués. Esto ocurrió debido a la integración cultural y lingüística que existía entre Portugal y Galicia, en esta región perteneciente a España, y aún hoy los lazos con el pueblo portugués están vinculados a través de la cultura y la economía. La literatura portuguesa acompaña a las grandes transformaciones históricas. Estas son las influencias que dictan las divisiones y subdivisiones de la producción literaria en la época medieval, era clásica y la era moderna. Y esta se dividió en escuelas literarias o estilos de la época. La era medieval de la literatura portuguesa se divide entre la primera época, el trovadorismo, y la segunda época, el humanismo. Se inició a principios del siglo XII con la publicación del texto La Canção Obreirinha de Soares de Tobeiros, considerada la obra más antigua de la literatura portuguesa. La primera temporada del trovadorismo, ocurrida entre 1189, fecha de la publicación de la canción de Ribeira, hasta 1434, cuando Fernando Lopes es nominado cronista mor da Torre do Tombo, como resultado de las manifestaciones trovadorescas. En poesía y prosa y teatro, la poesía trovadoresca se subdivide en poesía lírica, canciones y cantos de amigos, poesía satírica, canciones de escarnio y canciones de maldicer. En la prosa medieval, las manifestaciones literarias se subdividen en novelas de caballería, geografía y crónicas. Y en el teatro, ya conocidas la subdivisión, se les llama de milagro, misterios y moralismos. Humanismo, segunda época. Se extiende desde 1434 a 1527 y se considera un periodo de transición entre la era medieval y la cultura clásica. Comienza con el nombramiento de Fernão Lopes como cronista jefe de la Torre do Tombo. En 1418, durante este periodo, la poesía se clasifica como poesía palaciana. El autor, Fernão Lopes, es el principal representante de la prosa humanista, y en el teatro lo es Gil Vicente. Época clásica. Es la época de la literatura portuguesa en la que se tiene lugar entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Al igual que en la época medieval, tuvo manifestaciones en la prosa, la poesía y el teatro. Esta se divide en tres periodos. El primer periodo, el clasicismo, desde 1527 a 1580, con el hito inicial la llegada de Sá de Miranda de Italia, cuna del Renacimiento. El poeta portugués trajo un nuevo estilo conocido como Dolce Estilo Nuevo o Dulce Estilo Nuevo. Indudablemente, Luís de Camões fue el principal representante del momento con su épica poesía Os Lusíadas. Barroco, segundo periodo, del siglo XVII, de 1580 a 1756. La marca inicial del barroco en Portugal es la muerte del escritor Luís de Camões. En 1580, este periodo se prolongó hasta 1576, con la llegada de un nuevo estilo arcaísmo. Indiscutiblemente el padre Antón Vieira fue el máximo representante del periodo en el que se destacan sus sermones, y estas obras fueron escritas en concepto estilo, donde el trabajo de los conceptos fue el más importante.
Tercer periodo, el arcadismo o neoclasicismo del siglo XVI. Arcaísmos en Portugal tuvo la fundación con Lusitano Arcadia en 1756 en la capital de Lisboa. Estos lugares sirvieron para el encuentro de varios artistas comprometidos con el presente en una nueva estética. Para resaltar está Bocage, anteriormente considerado como el mayor escritor de la época, y sus obras que merecen ser destacadas son La muerte de Inés de Castro y Ligia e Idelius Marítimas. Era moderna. La era literaria portuguesa moderna comienza en 1825 y continúa hasta el periodo actual. Se divide en romanticismo 1825 a 1865, realismo, naturalismo y parnasianismo entre 1865 y 1890, el simbolismo entre 1890 a 1915 y el modernismo desde 1915 hasta la actualidad. El romanticismo comienza con la publicación de la obra de Camões de Almeida Jair en 1825. Para algunos estudiosos de esta escuela literaria, comienza en 1836 con La voz del profeta de Alexander Herculano. En esta época, el país atravesó muchas transformaciones producto de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Este sentimiento de incertidumbre e insatisfacción en las obras literarias que se produjeron durante el periodo fueron las principales características del romanticismo, porque en portugués la idealización del sufrimiento, la nostalgia y el nacionalismo, el subjetivismo y el medievalismo fueron su principal foco. Se destacan los escritores Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antonio Feliciano de Castillo, Camilo Castelo Branco y Julio Diniz. Realismo 1865-1890. Presenta como punto de partida el encuentro de grandes, entre ellos algunos jóvenes estudiantes, Antero de Quintal, Teófilo Braga y Vieira de Castro. Además, un escritor romántico, Antonio Feliciano del Castillo. El realismo tuvo como característica principal la negación de los sentimientos, que fueron asaltados por los escritores del romanticismo, y por eso las obras escritas en este periodo fueron apoyadas por el cientificismo, objetivismo y el materialismo. Se destacan sus escritores Antero de Quintal y Exa Queiroz. El primero en su obra Sonetos como principal de la época, y Exa de Queiroz reveló su maestría en la novela O Primo Basilio. Naturalismo 1857 a 1890. Se inició con la publicación de la obra O Crimen do Padre Amaro en 1857 de Queiroz. Si bien este ha tenido un gran protagonismo en el movimiento del realismo, algunas de sus obras tienen características notablemente naturalistas, paralelas al movimiento del naturalismo realista. También algunas características que asemejan una negación de romanticismo, cientificismo, objetivismo y materialismo. Por otro lado, sus personajes están marginados y tienen muy poco foco. Se destacan las características de los instintos humanos. Además de los escritores más destacados en el periodo, se encuentra Abel Botelho, Francisco Teixeira de Queiroz, Julio Lourenço Pinto. Parnasianismo, 1870 a 1970. También sucedió en paralelo a los movimientos realista y naturalista, cuyo precursor, el poeta João Peña, se basó en el lema arte por el arte. Los escritores de este momento estaban más preocupados por la perfección formal
que por el contenido en sí, por lo que la preocupación por la estética fue la principal característica de las obras, siendo un soneto un tipo de poema, de manera que se veía prevalencia. Tenemos como tema la realidad cotidiana y también los clásicos de los principales escritores como Joao Peña, Cesario Verde, Antonio Feio y Concalves Crespo. Simbolismo 1890 a 1915. Tuvo como punto de partida la publicación de la obra O Aristos, 1890, de Eugenio de Castro. Frente a los movimientos del exterior, rechazaba el cientificismo, racionalismo y materialismo, siendo así sus principales características la musicalidad, la trascendencia y el subjetivismo. Los escritores de estos momentos apoyan a la metafísica y las manifestaciones espirituales para describir sus obras. Además de Eugenio de Castro, se destaca la producción poética de Antonio Nobre y Camilo Peneza. Este movimiento termina de 1915 con el advenimiento del movimiento modernista. Modernismo, 1915 hasta la actualidad. Comienza en 1915 con la publicación de la revista Orfeu. Este periodo se dividió en tres fases. La generación de Orfeu, a partir de 1915 a 1927, que comienza con la publicación de la revista Orfeu, tuvo como principal representante a Mario de Sacarnerio, Almeda Negreiros, Luis de Montalbor. La generación de Presencia, 1927 a 1940, que comienza con la publicación en la revista Presencia, tuvo como principal representante Branquiño de Fonseca, Joao Gaspar Simões y José Relleino. Neoliberalismo 1940. Comienza con la publicación de Gaiveus por Alves Redol y otros escritores que asentaron allí, como fueron Ferreira de Castro y Soreiro Pereira Gómez. Pero es necesario también hablar de las mujeres en la literatura portuguesa. Para ellos rescatamos algunas autoras. Natencia Ribeiro de Oliveira Ferreira. Nació el 28 de febrero de 1902 en Lisboa, conocida como Natencia Freire. Fue una poeta y escritora portuguesa. Estudió música y tomó un curso de enseñanza primaria y se convirtió en una maestra en 1944. Sus obras más relevantes están Castillos de Ensueños en 1935, Mi Camino de Luz 1941, Estatua 1939. Estas usan rasgos simbólicos y naturalistas. Natalia de Oliveira Correia. Nace el 13 de septiembre de 1923. Fue una poetisa, novelista, intelectual, ensayista, política portuguesa. Fue una de las activistas más importantes en la lucha contra el fascismo en su país y una gran defensora de la cultura de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. Se le considera una de las figuras más importantes de la literatura portuguesa del siglo XX. Entre sus obras más representativas están los poemas Río de Nubes, 1947, Dimensões Encontradas, 1957, Pasaporte, 1958 y Comunicação, 1959. Agustina Bessa Luís. Nacida como María Agustina Ferreira Teixeira, nació el 15 de octubre de 1922 en Oporto. Fue una escritora portuguesa destacada como novelista y ganadora, entre otros galardones, por el Premio Camões en 2004. Se le considera una de las figuras más importantes y quizás la más original de las letras portuguesas del siglo XX. Además de leer a los portugueses, Agustina eligió al principio la novela popular, los clásicos españoles, especialmente Cervantes y Teresa la Picaresca. Sus obras relevantes: Antes de Gelo, 2004, Dois Sous, 2005, A Ronda da Noite,
2006. Teolinda Gersao es una novelista y profesora universitaria portuguesa. Sus novelas tratan de la sociedad contemporánea, aunque transcurre en diferentes periodos. Algunos de los temas principales de sus novelas incluyen la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de la comunicación, el amor, la muerte, la opresión, la libertad, la identidad, la resistencia y el proceso de creación. Finalmente, Lídia Jo Jorge es una escritora portuguesa que ha sido galardonada con, entre otros, por los premios Luso Español de Arte y Cultura en 2014, Premio Jean Monnet de Literatura Europea del 2000, el Gran Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores 2002, el Premio Internacional Albatros de Literatura otorgado por la Fundación Gunnar Grass 2006, el Gran Premio de Literatura otorgada por DST en 2019 y el Gran Premio Phil de Literatura en las Lenguas Romances 2020.